¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré la palabra de Dios que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Recuerden que si este tipo de material les gusta, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video comentando la palabra de Dios, ustedes puedan recibir ese aviso de parte del sistema de YouTube y así puedan ustedes caminar con un servidor en el conocimiento y vivencia de la palabra de Dios. Comparto con ustedes el contenido de lo que iremos viendo en esta sesión. Comentaré el Evangelio de este domingo, que es domingo 11 del tiempo ordinario. He intitulado a este pasaje, El reino de Dios es como una semilla de mostaza. Comenzamos poniéndonos en la presencia de Dios con nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasamos a la lectura del Evangelio tomado del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Comienzo ahora haciendo unos comentarios sobre los matices del texto griego, el griego que es el idioma en que originalmente se escribieron los evangelios, y pongo la expresión de matices porque precisamente hay detalles lingüísticos y teológicos que se pueden rescatar a partir del estudio de lo que significaba ciertos términos en el griego, en este idioma original. Aquí en el versículo 26, donde empieza diciendo «Kai elegen», y decía Jesús, «Hutos estin he basileia tu theu, os anthropos vale ton sporon epites ges». Decía entonces: así es el reino de Dios, como o similar a un hombre que arroja la semilla sobre la tierra, etcétera. Hasta ahí el versículo 26 tenemos que Jos, esto que pongo en negritas, Jos anthropos valeton sporon epites ges, podría entenderse o debe entenderse como es similar a, o sea, el similar que el reino de Dios es similar a un hombre que arroja la semilla en la tierra. La forma como usa Marcos esta expresión es rara a nivel sintáctico, por lo que diversos copistas, que son los que copiaban el texto en la antigüedad, quisieron corregir el texto empleando otras expresiones. En lugar de hos pusieron hosper, que significa cuando. Otros copistas pusieron hos jotan, como cuando, que es lo que significa esa expresión. Y otros copistas pusieron hos ean, que significa como si.
como si un hombre lanzara la semilla a la tierra, o como cuando un hombre lanza la semilla a la tierra, etcétera. Entonces, este detalle revela que el autor del Evangelio de Marcos no era de lengua madre griega. No es común ver el hos en esa construcción gramatical. Luego, en el versículo 28, el adverbio automate, con el que empieza el versículo, automate hege carpoforei, proton horton eitas tagin, eita pleres siton entos tagiui. Lo que tenemos aquí en el versículo, el adverbio entonces automate se entiende como automáticamente o por sí misma. Encontramos que entonces por sí misma, ¿a qué se refiere? Se refiere no al terreno, sino a la semilla. La palabra de Dios, que es la semilla, contiene dentro de sí una energía vital que le permite dar fruto, que es lo que se desarrolla en el siguiente versículo, el 29. Entonces, aunque automate va pegado con hege, o sea, con la tierra, se da a entender entonces que la tierra por sí misma produce el fruto, carpoforei. Ajá. Sin embargo, dice aquí Proton Horton, o sea, primero va creciendo entonces la pequeña plantita, ¿m? Después echa la espiga y después van saliendo los granos dentro de las espigas. Se va, por tanto, explicando un proceso, pero ese proceso no es de la tierra, es de la semilla. Es la semilla la que germina, la que crece, la que echa ya sus granos y así va produciendo sus frutos. Entonces, pues aquí podría haber un debate sobre a qué se refiere esta expresión adverbial, el automate, automáticamente o por sí misma. Literalmente uno diría por sí misma la tierra es la que produce el fruto, pero es más bien la semilla que aprovechando la tierra lo hace. Uh-huh. Eso es un detallito que hay que tener en cuenta. Después pasamos a los siguientes versículos, el versículo 30, por un lado, kai elegen, y decía, pos homoiosomen ten basileian tuceu, ¿a qué compararemos el reino de Dios? O cómo, más bien, ¿cómo compararemos el reino de Dios? Ajá. E entini autem parabole zomen. Ajá. O con qué parábola lo explicaremos. Zomen aquí significa explicar. Ajá. El uso entonces del plural, la terminación omen es terminación plural de primera persona, involucra a los lectores para buscar un símil adecuado con el fin de que la gente comprenda el misterio del reino. Después se habla ya propiamente del grano, hoscoco sinápeos, hosjotan spare epitesges, microteron on panton ton spermaton ton epitesges. Entonces es la referencia al grano de mostaza. Uh-huh. Es como este grano de mostaza, entonces, que en cuanto es sembrado sobre la tierra, micróteron es el más pequeño de todas las semillas que son arrojadas sobre la tierra. Marcos entonces usa en modo curioso el término grano en caso dativo para comenzar la frase. Un autor de lengua madre griega no haría eso. Estaríamos ante una expresión que debería traducirse por cuanto concierne al reino de Dios, se verifica cuanto sucede a un grano de mostaza. Uh-huh. Esa es la forma, pues, como viene construida la frase. Después, en el versículo 33, kaitoiautais parabolais polais selalei autois, que significa, pues, que Jesús hablaba a ellos con muchas parábolas, que les hablaba
ton logon, la palabra, el mensaje, Καθώς εδύνατο ακουέιν, según lo que podían escuchar. Después, el versículo 34, poris de paráboles, su que la ley autois, nada sin parábola hablaba él a ellos. Catidian de, pero a los propios, a los de su grupo, toisidiois, macetais, a los discípulos propios del grupo, epeulen panta, que significa que ilustraba entonces todas las cosas, diríamos nosotros, se los explicaba en privado. Entonces, la expresión καθώς εδύνατο ακουέιν no debe malinterpretarse. No significa que Jesús escoja parábolas, porque sin ellas el pueblo no le entendería. Ni Marcos quiere mostrar que Jesús establezca restricciones a lo que su auditorio podía escuchar. Más bien, Jesús adapta su mensaje a un lenguaje accesible a ellos a nivel de disposición de corazón y no tanto de niveles de capacidad intelectual, como podría entenderse directamente de la traducción que tenemos en el leccionario en la misa, que dice que les hablaba según lo que ellos podían entender. Tenemos acá, miren la expresión, dice, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Entonces, uno podría interpretar ahí, pues que Jesús casi se apiadaba de ellos porque los pobres no podían entenderlo. Más bien, aquí lo que se está reconociendo es καθώς εδύνατο ακουέιν, significa que precisamente estas personas tienen toda la buena disposición de escuchar el mensaje, tienen una disposición de corazón y precisamente en atención al tipo de formación que ellos tienen, Jesús adapta el lenguaje, no diciendo, ay, pobrecitos, tengo que hablarles con manzanitas para que entiendan. No, no es eso, sino que viendo que hay buena disposición, Jesús también realiza una adaptación del lenguaje, también con la buena disposición de darse a entender lo mejor posible para motivarlos, para que ellos vivan precisamente la palabra. Lo que hace Jesús es adaptar su lenguaje al modo como ellos podían precisamente asimilar lo mejor su palabra. En el versículo 34 que leíamos esa otra expresión, que sin palabras no decía nada a ellos, pero a los propios discípulos les explicaba todas las cosas en privado, es decir, les ilustraba. El verbo epeluen, significa ilustraba e indica que él brindaba a su grupo privado, al Catidian, la iniciación al misterio del reino. Comentario. El discurso se centra en la semilla, con dos parábolas sobre el reino de Dios. En la primera, los temas son el hombre, la semilla y la tierra. El evangelista Marcos resalta la acción del hombre en tres etapas: la siembra, el periodo de espera, que dice literalmente que el que había sembrado la semilla dormía, se levantaba de noche y día, y sin saber cómo la semilla entonces germinaba y daba fruto. Y la cosecha después, cuando la semilla está lista. Después, la semilla, por su parte, tiene una fuerza interna que se manifiesta en 6 etapas de crecimiento descritas en los versículos 27-29, que culminan en la cosecha. La tierra es el espacio donde la semilla desarrolla su vitalidad de manera milagrosa. La parábola ilustra que el anuncio del evangelio tiene una fuerza vital interior, pero requiere a alguien que siembre y una tierra que la acoja. Esa tierra, pues, somos nosotros, las personas que escuchamos la palabra. El sembrador vigila el crecimiento de la semilla y cosecha cuando el fruto lo permite. El autor relata enfocándose en la identidad y responsabilidad de los discípulos
que deben actuar en su aquí y ahora. En la segunda parábola tenemos un contraste. Aunque se cuenta con un paralelo en Lucas 13, 18, 19, la versión del evangelista Marcos enfatiza la diferencia entre la pequeñez inicial de la semilla de mostaza y el gran arbusto resultante que ofrece refugio a los pájaros del cielo. La parábola usa imágenes evocadoras. El árbol que proporciona refugio simboliza un reino que garantiza protección. La semilla de mostaza, proverbial en textos rabínicos, sugiere la humildad de los comienzos del reino y la responsabilidad de ofrecer un hogar y refugio. La parte final que tenemos en el versículo 33 se puede explorar a partir del hablar y escuchar y entre la recepción de las parábolas y su explicación. En cuanto al hablar, dice el texto, el alei autois ton logon, hablaba a ellos la palabra, es decir, el mensaje de Jesús a través de parábolas. Tiene como tema a Jesús y se refiere al logos, a esa palabra salvífica que jugó un papel central en la explicación de la parábola. Por otro lado, el escuchar, akouein en griego, se refiere a la multitud, es una acción de la multitud, indicando una actitud positiva de acogida, pero también una escucha limitada, simbolizada por los tipos de terreno descritos en los versículos 13 al 20, anteriores al contenido de nuestro pasaje evangélico de hoy, y que nos sirve para preparar la idea de que no todos reciben la palabra del mismo modo. Somos como distintos tipos de terrenos en los que la palabra puede germinar, en unos más y en otros menos, pero la palabra está destinada a germinar frutos y dar frutos en nosotros. Las parábolas son el código comunicativo de Jesús, accesible a todos, pero la escucha positiva debe ir acompañada del discipulado. De lo contrario, el significado profundo permanecería inaccesible. Estas tensiones narrativas han caracterizado todo el discurso, profundizando la división entre los que están afuera y los que están alrededor del maestro. Si bien los que están afuera del círculo íntimo de Jesús se les habla en parábolas con un lenguaje adaptado, y a los discípulos se les ilustra todo en privado. ¿Por qué? Porque ellos, que tienen la tarea de ser también evangelizadores, habrán de comprender hasta el más mínimo detalle el logos, es decir, el mensaje que Jesús quiere comunicar. De aquí pasamos a las orientaciones para la vida. La palabra de Dios, que en griego se dice ho logos tu theou, tiene una vitalidad interna que le permite dar fruto ahí donde es predicada, siempre y cuando haya quien la escuche de buen corazón y se disponga a ella para que crezca en su interior y le permita dar fruto abundante. Quien escucha y practica esta palabra será como un árbol frondoso que podrá incluso brindar refugio y fortaleza a quienes han llevado una vida tímida, a los indecisos también. Jesús nos ofrece la semilla de su palabra y nos exhorta a recibirla con el fin de que la cuidemos y la hagamos fructificar en acciones y hábitos que ayuden a crear amistad, fraternidad y estructuras sociales donde todos podamos colaborar como hermanos en la edificación del reino de Dios en la tierra. Ser constructores de paz es una de las tareas principales que hemos de asumir para lograr estos propósitos. En relación a esto, recordemos que pues tenemos de parte de algunas diócesis, como mi diócesis de Teotihuacán, algunas jornadas para empezar a trabajar por una agenda en pro de la paz. Por ejemplo, este lunes 17 de junio, en el Salón del Divino Redentor en la Catedral de Teotihuacán,
se tendrá precisamente una jornada de trabajo sobre esta agenda por la paz que organiza la, eh, la diócesis, bueno, por medio de la oficina de la pastoral de la diócesis, lo que es la Vicaría de Pastoral. Y bueno, se ha pedido la participación de laicos de toda la diócesis para que participen en esta jornada. Y es que precisamente edificar la paz es una de las prioridades que tiene la Iglesia de México hoy en día, debido a que pues vivimos en un país muy polarizado, muy dividido. Ya sabemos por diversas razones, sobre todo de carácter político, que muchas familias han terminado divididas y es necesario trabajar por la unificación de nuestra sociedad. No podemos permitir que nuestra sociedad se siga dividiendo de esa manera. Cristo nos quiere como una familia. Es la voluntad de Cristo el que seamos una sociedad unificada y dentro de esos trabajos para lograr la unidad, pues está el trabajar por la paz. Recordemos aquella bienaventuranza donde dijo Jesús, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y ese es uno de los propósitos que debemos siempre perseguir. Con esto entonces hemos culminado el comentario a nuestro evangelio de este domingo y pasamos a hacer la oración final. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues así hemos terminado con este comentario y en estas orientaciones para la vida. Espero que les pueda servir a todos ustedes para su desarrollo tanto espiritual como pastoral. Recuerden que si les gusta este tipo de contenidos, ayúdenme a divulgar este video, denle like al video y suscríbanse al canal, activando la campanita de notificaciones para que YouTube siempre les mande un mensaje, un aviso cada vez que yo suba un nuevo material y así todos sigamos creciendo en el conocimiento y la vivencia de la palabra de Dios. Me despido de ustedes y les imparto la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho, Dios los bendice y vivan con entusiasmo la palabra de Dios. Hasta pronto.